Hubo una conversación hace muy poco, la semana pasada, bueno, este pasado miércoles, en uno de los espacios culturales acá en la ciudad de La Paz, donde estaba participando mi invitado. Hablaban sobre la China Morena, también estaba David Aruquipa, estaban todos encomendados con César, que está haciendo la maestría de literatura en la UNSA, y todos a través de una red se van comunicando. Si usted ha escuchado en algún momento Nación Marica, puede que le haga relación directamente al programa de radio que tenemos acá en Bolivia, en la ciudad del Alto, encomendado por Edgar. Sin embargo, es interesante porque este término ha sido apuntalado por un trabajo que ha realizado un investigador, escritor, además también poeta en Chile, y que se encuentra con nosotros para hablar sobre su trabajo investigativo, su relación directa con Lemebel y cómo pues logra a través del cuerpo, a través de la cuerpa en cierta medida, pues establecer, digamos, relaciones políticas distintas y continuar este recorrido larguísimo que ya tiene el movimiento en Chile y lo trae pues a Bolivia con su trabajo. Quiero dar las gracias a Juan Pablo por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Saray. Muy contento de estar acá y compartir, y qué bueno que comenzara citando ese encuentro maravilloso que tuvimos ahí en una disco, Queen, que ahí nos empezamos como de alguna manera para ampliar y discutir el tema que a mí me encantó, que era sobre la China Morena, ¿no? Y David y un profesor de la universidad armaron como un cuento, es un detalle muy importante porque finalmente ahí hay una irrupción, una resignificación cultural que da muchas posibilidades para pensar cómo las minorías entran en relación con la actividad cultural, cómo las comunidades de alguna manera los incorporan o cómo hay una lucha política ahí. Entonces creo que fue una bonita noche con alumnos, con activistas también que llegaron para ese día. Qué bien. Juan Pablo, normalmente se te conoce por tu relación tan cercana y directa con Lemebel y por el trabajo que sacas, evidentemente, de esta línea. Pero yo quiero empezar por otro lado. Quiero empezar por el lado de tomar una palabra y hacerla tuya, despojarla del sentido despectivo que tiene y hacer política a través de ello. Es un poco lo que puede suceder con la palabra marica, por ejemplo, con la palabra negro, aunque algunas personas se resistan a seguir llamándonos afrodescendientes. Yo digo afrodescendientes ¿de qué? Todos somos afrodescendientes de África. Sí, todos venimos de África, todos somos afrodescendientes, seamos blancos, negros, morenos, ¿no? En el caso de marica pasa eso. En el caso de gay quizás en una primera instancia pasó, pero ya como que ha pasado a ser tomado, asumido por el sistema, ¿no? En el caso del término gay. Y en Bolivia podríamos entender ese proceso con el término cholo. Sin embargo, me parece muy interesante tu visión, cómo trabajar desde esta perspectiva, cómo entender tu línea. Sí, mira, es bien interesante y hay varios cruces. Primero, quizás como explicarle a quienes no están viendo que en un momento, finalmente, las comunidades, el activismo homosexual, marica, lésbico, trans, en distintos tipos de comunidades y en distintos lugares del mundo, va a resignificar políticamente el insulto, ¿no? Es decir, que a partir de ese insulto desde siempre, un insulto donde de alguna manera se está poniendo al sujeto en un lugar completamente subalterno, ¿no? Un lugar como abyecto, un lugar de alguna manera de desprecio, ¿no? Periférico. Periférico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Chile, marica, maricón o cola, o por ejemplo a las lesbianas tortas o camioneras, es decir, todos esos insultos de alguna manera en un momento empezaron a resignificarse a partir de prácticas políticas que dijeron, bueno, en vez de dejarle al arma al enemigo que nos insulte, nosotros vamos a construir vamos a resignificar ese insulto y lo vamos a decir en primera persona. Y le quitamos su arma. Le quitamos su arma. Entonces al final, en vez de que me señalen y que me digan marica en la calle, yo me digo a mí mismo marica y tengo la posibilidad de darle un contenido político resignificado, ¿no? Y además también apelando a que finalmente uno podría pensar que las ficciones, que las identidades son ficciones políticas necesarias en determinado momento, en determinado escenario. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Nación Marica, que es un libro que tú mencionaste, que es un libro que hago una especie como de teoría marica en América Latina, y que estoy muy contento y para mí un honor que un grupo acá, que Edgar y otros... Y es muy fuerte, te cuento, su programa, es muy fuerte, no necesitan imágenes. Yo estoy muy contento por eso, y el otro día tuvimos una conversa con ellos, y la idea también del cruce, y que me pidieron autorización para utilizar Qué bien que lo dicen, no vaya a ser que los demanden ahora por derecho de autor. No, para mí en realidad es un honor.
que un libro y que un título de un libro sirva para crear activismo me parece fantástico. Sí. Y la idea de que tomar la nación y la idea de nación como de alguna manera que tiene un peso muy grande en las historias nacionales de los estados nacionales, que siempre la nación para nosotros, siempre desde que somos niños, niñas, niñes, nos enseñan a los padres de la patria, hay un orden siempre muy patriarcal, un orden de la imagen de lo masculino, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué esta nación no puede ser también una nación marica? O viéndolo desde otro lugar, una nación de alguna manera que incorpore los relatos que no han sido incorporados en la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nación marica tiene que ver con esa idea como fuerte también, porque es como de choque, ¿no? De decir que finalmente podemos abrir un lugar para que la nación contenga a todos los que la constituyen, y no como desde siempre que cuando se habla de la nación o de la patria son los mismos que han estado en el poder durante los últimos 200 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el ejercicio de hacer desde ese lugar un lugar político de enunciación, un lugar para decirlo, para hablarlo, para que exista, me parece que es un gesto político interesante, ¿no? Qué bien. Tú hablabas en una entrevista sobre los años que ya lleva esta revolución en cierta medida en Chile. Me llama la atención, justamente escuchaba una lectura que hacía Lemebel y decía en la última frase, esta revolución no la hago por mí porque yo soy un viejo y voy a morir mañana, lo hago por aquellos niños que van a nacer con una alita rota y quisiera que exista un cielo rojo en el cual ellos puedan volar y puedan salir. Es decir, esa frase me ha dejado muy marcada porque digo, bueno, cuando hablamos del activismo pensamos normalmente en la actualidad, en lo que pasa el hoy y el ahora. Sin embargo, no estamos pensando que somos parte de un proceso. ¿Cómo ha venido estructurándose ese proceso en Chile? Tú conociendo evidentemente todo lo comenzado con Lemebel y continuando en cierta medida diferentes líneas de pensamiento, ¿cómo entender hoy esta necesidad de hacer una nación para todos, tomando en cuenta que las revoluciones que se han empezado a refundar desde la revolución gay, desde la revolución marica, la revolución feminista, que se enlaza mucho evidentemente con esta revolución, porque el feminismo va con los cuerpos transexualizados, con los cuerpos, ¿no?, que también están en crisis. ¿Cómo entender esa revolución en un momento como el que hoy vive Chile, vive Latinoamérica? ¿Cómo entenderlo? Yo creo que primero es un momento importante para quienes siempre hemos tenido un horizonte utópico, ¿no? Si uno podría poner el contexto, en Chile, por ejemplo, se penalizaron las relaciones entre hombres de mutuo consentimiento hasta el año 1998, que se modificó, se derogó, en realidad se modificó la ley, ¿no? El movimiento homosexual en el inicio luchó durante los 20 primeros años de postdictadura, en realidad, de gobiernos que vinieron después de la dictadura, para derogar esa ley que en realidad funcionaba más bien como una especie de violencia simbólica, porque en realidad lo que se hacía en el espacio público era que la policía detenía a los grupos, a los colectivos en el espacio público por otro aparato jurídico. Es decir, por ejemplo, la detención por sospecha en un momento, por ofensa a la moral y las buenas costumbres, y los que decidían, que lo más curioso de todo esto, que los que decidían que eran ofensas a moral y buenas costumbres era la policía. Entonces, era una violencia que era como una especie de paraguas simbólico que permitía esta violencia política, sexual a grupos minoritario, y que efectivamente lo que hizo de alguna manera el movimiento homosexual un poco fue abrir este cuento. Y ahora quizás como para contar un poco lo que estaba pasando en Chile, ayer incluso me llegó un correo de unas amigas mías feministas, de grupos trans y todo, que están elaborando el segundo reporte sobre el tema de la violencia sexual y política a las comunidades en medio de este estallido social. Tú sabes que, y todo el mundo sabe a nivel internacional, que el Estado chileno ha tenido una gran brutalidad en la represión a la manifestación popular, la ha criminalizado, la ha puesto en un lugar muy feroz, y se ha finalmente violado sistemáticamente los derechos humanos. Y ahí, en ese sentido, el lugar que han tenido los grupos, los colectivos, ha sido muy importante, porque
también lo que ha pasado hoy día, quizás para que tengamos todo, es que hay una crisis de representatividad, Claro. una crisis, ya la gente, los colectivos, en general la sociedad chilena ya no le cree a la clase política que ha gobernado los últimos 30 años. No les representa en ningún sentido. En ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, ahora la gente está volcada a las calles, es inédito, yo creo que es una cosa, a mí me emociona mucho porque siempre he sido parte también de movimientos que han tenido mucha complicidad con el feminismo y con muchos feminismos que se han articulado. Mi formación viene del feminismo de los años 80 y en ese sentido el símbolo quizás que da cuenta de lo que está pasando en Chile en términos de la fuerza y de la propuesta que se está aliando para de alguna manera decir basta, basta de este Estado represor y basta porque queremos una sociedad donde todos tengamos la posibilidad de existir en una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Los 2 millones de mujeres que se reunieron en Santiago el domingo pasado es, yo diría, de alguna manera una manifestación que no solamente tiene que ver con el tema de género, sino que tiene que ver con la violencia que el Estado ha administrado. Ahí tú las debes conocer, esa maravillosa performance del grupo Las Tesis de Valparaíso, claro, que se ha replegado por todo el mundo. Era el cántico que necesitaba el movimiento para impulsarse, ¿no? Yo me alegro que no hayan terminado la investigación que estaban haciendo y que lo hayan lanzado antes, ¿no? Claro. Que estábamos esperando. Era el momento indicado para hacerlo. Claro. Y ello también representa una crisis social, Juan Pablo, que va más allá de las fronteras del país. Absolutamente. Lo que ha pasado en Chile se ha replicado en México. En México ha surgido quizás con más fuerza por la cantidad de feminicidios. En los últimos 2 días, 21 feminicidios, mientras las mujeres estaban marchando, habían otras que estaban siendo asesinadas al mismo tiempo. Y uno dice, ¿cómo es posible que como sociedad estemos llegando a esos niveles tan extremos, ¿no? Que más allá de las cifras nos dice, estamos en una pérdida, en una caída de valores realmente dura. Y me alegra mucho que tú estés acá, que estés participando en este proceso de formación con los chicos, porque nos posibilita entendernos y comprendernos en posición en relación con lo que sucede en otros lugares. Cómo compartir experiencias. Tus textos que lo has traído acá son muy conocidos aquí, pueden ser fácilmente entendibles, porque la sociedad boliviana con diferentes matices ha transitado, yo creo, por los mismos caminos, independientemente de que cambie el cuerpo político. En este caso hablamos de un cuerpo blanco, un hombre blanco que se transforma, y en el caso de Bolivia, la parte quizás más llamativa y más dura es el cuerpo del indígena. ¿Cómo entender tu discurso pensando también desde esta comunidad indígena que está buscando su posición en el mundo? Y quizás también lo que comentábamos ese día con David, con los Galán y con los estudiantes y con la gente que asistió, es que lo que ha pasado también es que de alguna manera también hay una crítica, porque no todo, cuando uno dice el movimiento homosexual o el movimiento feminista o los grupos, los colectivos, todos tienen perspectivas distintas, ¿no? Y hay un momento donde efectivamente se reúne, yo he sido parte de la emergencia del movimiento homosexual en Chile desde finales de los 80, comienzos de los 90, y también he hecho un correlato cultural y crítico a partir de mis libros. Y en ese sentido, quizás yo escribí unas columnas al inicio del estallido social para la página 12, y lo interesante fue que cómo describir ese momento desde el lugar de las disidencias sexuales. Era un cartel que decía, que yo lo tomé y decía maricas contra el capital, ¿no? Maricas contra el capitalismo. Porque esto también pone en escena que no todos los cuerpos importan, ¿no? Como citando a Butler, ¿no? En el sentido, ¿qué cuerpos importan para el relato de la nación? Y entonces en ese sentido van a aparecer también las discusiones respecto a grupos que están mucho más ligados al ejercicio del poder y de la representación, ¿no? Y que sus políticas son mucho más acotadas, como grupos gay más hegemónicos, que pueden estar luchando por cuestiones particulares que pueden ser legítimas, obviamente, pero que muchas veces intentan ser hegemónicas y borrar la heterogeneidad y la diversidad de demandas que existen, ¿no? Y en ese sentido lo que ha pasado hoy día, lo que está pasando en el estallido social es que yo creo que se ha radicalizado, los grupos han radicalizado su manera de pensar el cuerpo en medio de una sociedad donde se implantó con violencia el neoliberalismo, y hay muchas consignas muy bonitas que han salido, por ejemplo, en la calle, de grupos feministas, de grupos trans, de colectivos que dicen el neoliberalismo nació en Chile y tiene que morir en Chile, ¿no?
Y en ese sentido, y también, por ejemplo, en Chile a la policía se le dicen Paco, ¿no? Entonces hay letreros que dicen marica, pero no Paco violador, por ejemplo, ¿no? Torta, pero no violador, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que el movimiento ha ido tomando una potencia política enorme, Sí. Y ha abierto una relación muy potente con otros sectores, digamos, de la sociedad chilena, porque quizá en un momento de la transición política tutelada por los militares y por la clase política, en un momento hubo una especie como de distanciamiento de la política, porque obviamente las organizaciones en un primer momento de las luchas políticas particulares e identitarias tienen que levantar y visibilizar un lugar, ¿no? Pero finalmente lo que ha pasado es que esas luchas en un momento se van blanqueando, van de alguna manera integrándose de una manera que se despolitiza, ¿no? Y lo que creo que ha pasado hoy día con el estallido social es que los grupos, la diversidad de los grupos y la mirada se ha vuelto mucho más política. Y en ese sentido, por ejemplo, un elemento es que la homosexualidad o las diferencias sexuales tienen también un lugar cruzado con muchas intersecciones que podríamos hablar de clase, ¿no? Del mestizaje en la sociedad chilena, de qué pasa con las comunidades indígenas. Claro. Es decir, hay mucho que decir respecto a un modelo blanco de clase media, gay, que acuérdate de lo que se discutía el feminismo negro en Estados Unidos en los años 60, 70, discutiéndole al feminismo blanco de clase media, ¿no? Claro, la representación no llega hasta ahí. Yo creo que hoy eso ha cambiado muchísimo. Juan Pablo, se me acaba el tiempo, pero sí quisiera hablar para concretar lo que estás haciendo acá en Bolivia. Sí. ¿Qué estás trabajando acá en Bolivia? Bueno, estamos haciendo un taller maravilloso que es como que pudiese estar un semestre completo, ¿no? Yo estoy muy contento, muy feliz. El año entero charlando. El año entero charlando, pero lo que estamos haciendo es un correlato. El curso se llama, el seminario se llama Disidencias Sexuales y Escrituras Latinoamericanas. Entonces estamos haciendo una especie de correlato entre nociones teóricas traducidas en la literatura. Yo siempre les digo a mis alumnos, nosotros antes de tener teoría queer, que es una teoría metropolitana académica que viene de una práctica política, pero que se ha instalado mucho en la academia, yo les digo, antes de tener teoría queer, nosotros hemos tenido literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es estamos revisando textos latinoamericanos, Perlonger, Lemebel, Alejandra Pizarnik, estamos cruzando distintos lugares y discutiendo nociones como la noción de loca, la noción, las mismas nociones locales que hemos estado conversando con los alumnos a partir también de las experiencias de las chinas morenas. Entonces, es un curso que quiere un poco reactualizar teóricamente, pero desde una práctica política, textos y experiencias culturales, y por eso estoy muy contento. Y nada, estoy en esta vorágine, vienen 2 conferencias, una el martes y otra el jueves. Voy a hacer una conferencia sobre el Lemebel el martes en el Centro Patiño. ¡Qué bien! Ahí pueden irse todos. Sí, todos, que vayan todos invitados. Y el jueves una conferencia sobre homofobia, modernismo, crónica modernista y homofobia, ¿no? ¡Qué bien! Juan Pablo, me alegra muchísimo que estés acá. Sí. Lo agradezco a César, que me ha pasado el dato desde hace unas 2 o 3 semanas que vino al programa. Como dice mi docente tal, y yo he escuchado, ¿qué nombre dijiste? Y después me pasa el dato. Me alegra muchísimo que estés acá, justamente por tu trabajo, por el aporte que realizas, no solo a Chile. Chile tiene que dejar que seas de otros países también, y también por lo que llega aquí, ¿no? Por lo que llega a Bolivia. Me alegra muchísimo haber conversado contigo. Seguimos tu trabajo de cerca. Quiero mostrarles rápidamente los textos que ha traído Juan Pablo. Este es el último, este que está acá. Yo me estaba quedando con Se te nota, ya le estaba diciendo, has cambiado todos los textos. Este es el último. Me imagino que acá también lo van a poder encontrar, ¿no, Juan Pablo? Sí, se va a poder distribuir. El último, segunda edición ya en 2 meses, ha sido de los libros más leídos el último tiempo, así que está bien. Qué bien. Y este es una recopilación que le pidieron hacer de sus textos y dijo, no, recopilación no va a funcionar. Va a funcionar que yo reestructure de nuevo. Y hay textos inéditos también, según tengo entendido, ¿no? Se te nota que viene por ahí también, por la misma línea. Y este es otro. Ese es el primero. Este es el primero. Este es el primero. Miren, acá está, yo quiero que vean la fotografía de partida, porque es así,
chocante. Y yo creo que es el objetivo también de la prosa y de la investigación que realiza Juan Pablo. Bueno, para mí es chocante, usted dirá, bueno, pero ¿por qué es chocante para Saraí que no es capaz de entender? No, es que todos somos parte de un proceso educativo que nos ha educado, nos ha guiado por otra línea, y cuando vemos algo diferente, aunque tengamos la capacidad de reflexionar sobre ello, siempre nos choca. Y yo creo que es ese momento en el que nos choca cuando nos damos cuenta que tenemos que trabajar en ese sentido. Te agradezco, Juan Pablo, el haber Yo venido. feliz, gracias por la invitación y poder compartir en este poquito rato, pero que es potente y maravilloso encontrarnos con otra experiencia. Así que feliz. Gracias, te agradezco. Este martes en el Espacio Patiño habrá una charla sobre el MBL. Recuerde que es abierta a las puertas, puede llegarse, interactuar, conversar. También allí habrán otros representantes de este trabajo en nuestro país, así es que no pierda la posibilidad de conocer de cerca sobre el trabajo del investigador. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más. No se nos vaya.